Mi nombre es Catalina Montes, y hoy debería haber sido el punto culminante de mi trayectoria académica, el día de la graduación. Había estado contando los días durante meses, derramando sudor y lágrimas en mis estudios para ganar este momento. Con cada sesión de estudio nocturna y cada examen que conquistaba, me sentía orgullosa sabiendo que mi familia estaría allí para celebrar mi éxito. O, al menos, eso es lo que esperaba. Mientras me ponía mi toga de graduación, una oleada de emoción fluyó a través de mí. Había verificado todo 2 veces, mi birrete, mi vestimenta académica y el discurso cuidadosamente elaborado que iba a decir al mundo. Era la culminación de 8 largos años, y estaba lista para mostrar a todos mi arduo trabajo. Pero al mirar mi teléfono, una inquietud familiar se apoderó de mí. Había enviado innumerables recordatorios sobre el día de hoy, pero a cambio, todo lo que recibí fue un silencio fantasmal y mensajes de texto vagos insinuando eventos y distracciones que podrían eclipsar fácilmente mi gran día. No ayudaba que Raúl, mi hermano menor, estuviera organizando una carne asada en el patio trasero para sus amigos hoy, completa con música, buena comida y risas. El tipo de escena que durante mucho tiempo había imaginado que sería la mía. El pensamiento de que mi familia eligiera una fiesta para él en lugar de mi graduación me dejó un nudo en el estómago. Los necesitaba allí. Ansiaba su presencia. ¿Estaba mi familia olvidando el día más importante de mi vida? Respiré hondo, tratando de sacudirme los pensamientos ansiosos. Merezco este momento, y estaba decidida a no dejar que nada lo arruinara. A medida que el reloj se acercaba a la ceremonia, podía sentir una creciente sensación de temor enterrada bajo la emoción. Me dirigí al auditorio, rodeada de compañeros graduados rebosantes de alegría y risas. Compartían historias de sus familias que habían viajado desde cerca y desde lejos para presenciar este hito. Forcé una sonrisa mientras estaba parada entre ellos, pero todo en lo que podía pensar era en los asientos vacíos que comenzaba a esperar. Una vez dentro, tomé mi lugar entre los graduados, con el corazón palpitando en mi pecho. Mis ojos recorrieron la sala, buscando los rostros familiares de mis padres. Estaba segura de que si simplemente aparecían, todo volvería a sentirse bien al instante. Pero cada segundo que pasaba se sentía como una vida entera. Me sentí desnuda bajo el escrutinio de la multitud, desesperada por una señal de que les importaba. Finalmente, el doctor Jiménez, el decano de la escuela, subió al escenario para comenzar la ceremonia. «Bienvenidos, graduados», exclamó, su voz retumbando a través del auditorio. Aplaudí junto con todos los demás, con el corazón en la garganta. ¿Cómo podía celebrar sin mi familia viéndome caminar por ese escenario? El momento por el que había trabajado tan duro se sentía incompleto. Cuando los oradores comenzaron a gritar los nombres, sentí una tormenta de emociones gestándose dentro de mí. Mi momento llegó, y subí al escenario, con los reflectores sobre mí. Respiré hondo, decidida a hacer de este un día digno de recordar a pesar de todo. Pero al mirar hacia la audiencia, mi sonrisa se desvaneció. Vi una mesa hacia la parte trasera donde estaban reunidos los amigos de mi hermano Raúl, con cervezas en la mano, riendo y gritando. Parpadeé para contener las lágrimas mientras imaginaba a mi familia mezclándose con ellos en lugar de apoyarme. La realidad me golpeó con fuerza. Mis padres, y especialmente mi madre, habían elegido una carne asada en lugar de ver a su hija alcanzar sus sueños. Cuando finalmente bajé del escenario, con una sonrisa falsa pegada en mi rostro, fui recibida por aplausos, pero todo lo que podía escuchar eran los ecos de la ausencia de mi familia. El mundo a mi alrededor se desdibujó, y me sentí desorientada, como si acabara de ser lanzada a otra realidad. Una rápida mirada a mi teléfono no reveló nada más que negligencia. Ningún mensaje, ninguna llamada, nada de nadie en quien alguna vez había confiado para recibir apoyo. La amargura corrió a través de mí, dejando un rastro de dolor que se sentía demasiado profundo para ignorar. Necesitaba enfrentar esta fría verdad. Mi familia me había abandonado en lo que debería haber sido un día triunfante. Con el corazón pesado, me dirigí al estacionamiento después de la ceremonia, sintiéndome vacía. No solo quería desaparecer, necesitaba hacerlo. Se suponía que ese día marcaría el comienzo de un nuevo capítulo en mi vida. Pero la realidad que enfrentaba era que siempre iba a permanecer en las sombras de la atención de mi familia. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Quedarme a interpretar el papel de una hija olvidada, o finalmente dejar ir la esperanza de que alguna vez cambiarían?
La decisión se acercaba. Todo lo que sabía era que no permitiría que este dolor me definiera. Mientras estaba sentada en mi automóvil, mirando las bulliciosas calles de la Ciudad de México, me sentí como si estuviera en una niebla. La ceremonia de graduación había terminado, pero el aislamiento que me envolvía acababa de comenzar. Apreté el volante con fuerza, obligándome a respirar. Mi mente corría con las imágenes del día, los aplausos, las sonrisas de mis compañeros y la abrumadora ausencia de mi familia. Se suponía que debía sentirme realizada, pero todo lo que sentía era vacío. Con cada bocinazo de los autos que pasaban, un susurro crecía más fuerte dentro de mi cabeza. ¿Qué estás haciendo aquí? De repente, los recuerdos de las noches pasadas estudiando, las horas sin dormir preparándome para los exámenes y las esperanzas que había albergado comenzaron a pasar ante mis ojos. Había sacrificado tanto por este momento. Y sin embargo, aquí estaba, sintiéndome invisible e indigna, un fantasma en mi propia vida. En ese momento de claridad, me di cuenta de algo. Mi familia había elegido ignorar la importancia de mis logros, y había terminado de permitir que su indiferencia dictara mi valor. No podía soportar la idea de regodearme en un lugar que se sentía más como una jaula que como un hogar. Necesitaba liberarme, cortar los lazos que me ataban a un pasado que no reconocía mi existencia. Con el corazón palpitando y mi mente decidida, tomé mi teléfono y comencé a desplazarme por mis contactos. Me detuve en el nombre de Elena Torres. Ella había sido un faro de apoyo a lo largo de mi tiempo en la universidad, siempre alentadora, siempre creyendo en mí. Ella era la única voz que resonaba con comprensión. Le envié un mensaje rápido: me voy. Necesito comenzar de nuevo. ¿Puedes ayudarme? Antes de darme cuenta, mi decisión estaba consolidada. Me dirigí al occidente, lejos de la Ciudad de México y de los recuerdos que me atormentaban. Quería borrón y cuenta nueva, una oportunidad para reinventarme y forjar una nueva identidad, una que no llevara el peso de las expectativas de mi familia, o la falta de ellas. Y por primera vez en lo que pareció una eternidad, sentí una chispa de esperanza. Giré la llave en el encendido, y mi auto cobró vida con un rugido. Mientras salía del estacionamiento, pude sentir el peso levantarse de mis hombros. Mi viaje por delante era incierto, pero era mío para darle forma. Estaba entrando en lo desconocido, armada con determinación y la promesa de una nueva independencia. Sabía en el fondo que esto era solo el comienzo. El viaje a Guadalajara se sintió surrealista. Con cada kilómetro que pasaba, podía sentir no solo la distancia física de la Ciudad de México, sino una separación emocional de mi pasado. La ciudad se vislumbraba más cerca en el horizonte, una metrópolis vibrante llena de promesas y oportunidades que finalmente estaba lista para abrazar. Mi corazón se aceleró de emoción, y por primera vez, me sentí en control de mi destino. Cuando llegué, el encanto único de Guadalajara me cautivó. Las avenidas arboladas, las casonas antiguas de la colonia americana y la icónica glorieta de la Minerva parecían recibirme con los brazos abiertos. Mientras me instalaba en mi nuevo departamento, pequeño pero adornado con la luz del sol entrando por las ventanas, me tomé un momento para absorberlo todo. Ya no era la chica eclipsada por su familia. Yo era Catalina Montes, lista para labrar mi propio camino. Rápidamente me puse a trabajar solicitando empleos. Mi experiencia en tecnología de la universidad me dio una base sólida, pero fue mi determinación y mi nueva voz lo que realmente me distinguió. Casi de inmediato, conseguí una entrevista con una empresa emergente prometedora. Y durante nuestra conversación, me sentí empoderada. Hablé apasionadamente sobre mis ideas y proyectos anteriores, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí valorada. Los siguientes días pasaron volando mientras navegaba por el torbellino de la búsqueda de empleo y la instalación en la ciudad. Y luego me reuní con Elena Torres para tomar un café. Apenas una semana antes, éramos solo amigas digitales, pero ahora ella estaba aquí apoyándome en persona. Encontramos un pequeño café pintoresco ubicado entre oficinas de tecnología, lleno de energía y creatividad. Honestamente, Katá, no puedo creer que realmente estés aquí, dijo ella, con los ojos brillantes de emoción. ¿Lo hiciste? Te fuiste y comenzaste de nuevo. Eso es increíble. Mientras compartíamos nuestras historias sobre tazas de café humeante, me sinceré sobre mis esperanzas y miedos. Elena escuchó,
sin interrumpir ni una sola vez, y en cambio, ofreció aliento y sus propios sueños para el futuro. Fue refrescante compartir ese espacio con alguien que realmente entendía. Poco después, llegó la noticia. Conseguí el trabajo. La compañía estaba lanzando un nuevo producto tecnológico que tenía como objetivo facilitar la vida de los habitantes urbanos. No podía creer mi suerte. Ese día marcó un punto de inflexión en mi vida, uno que significaba mi compromiso con la independencia y el crecimiento personal. Al salir de mi nuevo lugar de trabajo más tarde ese día, contemplé la bulliciosa ciudad a mi alrededor. Esto era mío para explorar. Estaba llena de una nueva energía, lista para abrazar cualquier desafío que se presentara en mi camino. Las sombras de mi pasado desaparecían más en la distancia. Por primera vez, mi corazón se sintió ligero. Había dado pasos audaces, cerrando el capítulo de una historia dolorosa. Y al abrazar esta nueva vida, finalmente entendí que yo era la autora de mi narrativa. Era libre, y el mundo esperaba mi próximo movimiento. Justo cuando me estaba adaptando a mi nueva vida en Guadalajara, lo inesperado comenzó a tocar a mi puerta. Mi trabajo en la empresa emergente era estimulante, y estaba completamente inmersa en el vertiginoso mundo de la tecnología. Pero incluso mientras florecía profesionalmente, había una corriente subyacente de tensión gestándose bajo la superficie. Una semana después de comenzar mi nuevo rol, llegué a la oficina temprano para prepararme para una reunión de equipo. Mis pensamientos corrían con ideas, y estaba ansiosa por presentar mi trabajo sobre el lanzamiento del nuevo producto. Mientras servía café en mi taza, escuché fragmentos de conversación de colegas en la sala de descanso. Estaban riendo y recordando a sus familias, contando historias que sonaban tan familiares, historias a las que yo solía pertenecer. Me golpeó como un rayo. Aunque había hecho el arduo trabajo de distanciarme de mi familia, en momentos como estos, estaba claro que los ecos de mi pasado aún persistían. Pensé en mi día de graduación y en el vacío emocional dejado por su ausencia. Había planeado dejar todo atrás, pero el peso de ese dolor no resuelto todavía se aferraba a mí. Más tarde ese día, mientras estaba sentada en la sala de reuniones, me di cuenta de que me estaba convirtiendo en parte de una nueva familia en el trabajo. Pero la vulnerabilidad aún se cernía sobre mí. Escuchar a mi jefe, Toño, y a mi compañero de trabajo, David, bromear sobre reuniones familiares trajo mis viejas heridas de vuelta a la superficie. A medida que avanzaba la reunión, traté de concentrarme en las tareas en cuestión, contribuyendo a las discusiones sobre la experiencia del usuario y las especificaciones de diseño. Pero sentí un pensamiento persistente empujar en mi mente. ¿Qué pensaría mi familia de mí ahora? ¿Eran siquiera conscientes de mi nuevo éxito? Fue frustrante darme cuenta de que, a pesar de mis mejores esfuerzos, todavía estaba enredada por su recuerdo. Después de un día particularmente intenso, mientras caminaba a casa por las calles vibrantes llenas del delicioso caos de la vida de la ciudad, dirigí mis pensamientos hacia Elena. Ella había sido mi ancla sólida, siempre animándome a superar los momentos difíciles. Decidí llamarla, esperando obtener algo de claridad y fuerza. «Hola, Katá, ¿cómo va todo?», dijo Elena, su voz iluminando la línea. «Ha ido bien, pero, dudé. Sigo teniendo estos momentos en los que tengo recuerdos repentinos de mi familia y simplemente me golpea fuerte. Pensé que estaba avanzando, pero todavía siento este tirón». «Es completamente normal», me aseguró. «Comenzar de nuevo no borra el pasado. Se trata de aprender a dejar que te forme mientras construyes una nueva narrativa». Sus palabras resonaron en mí, y por primera vez, me sentí comprendida. Necesitaba enfrentar estos sentimientos, no rehuir de ellos. Reconocer mi pasado era parte de avanzar verdaderamente. Al terminar la llamada, me sentí algo liberada. Me di cuenta de que mis experiencias pasadas me habían convertido en quien era ahora, dándome fuerza y sabiduría. No necesitaba olvidar o borrar, solo tenía que aceptar. A la mañana siguiente, con renovada determinación, abordé el día lista para enfrentar tanto los desafíos como las sombras por igual. Estaba lista para honrar mi pasado mientras caminaba con confianza hacia mi futuro. Nada me detendría. Estaba lista para ganar mi lugar en mi nuevo mundo. Pasaron algunas semanas volando mientras mi posición en Guadalajara se hacía más firme. Había desarrollado una rutina sólida en el trabajo, forjado amistades con Elena y estaba avanzando hacia mis metas. Aún así,
Persistía una sensación persistente, una sensación de que tal vez estaba evadiendo una parte importante de mi viaje, el dolor no resuelto con mi familia. Entonces llegó la noticia que me impulsó a enfrentar ese dolor de frente. Mi abuela, la única persona en mi familia que siempre me veía, había fallecido. El funeral estaba programado en la Ciudad de México. Y a pesar de todos mis esfuerzos por distanciarme de mi pasado, la gravedad de ese momento me arrastró de nuevo a su órbita. A medida que se acercaba el día, me encontré en un torbellino de emociones. Mi corazón dolía de tristeza por la pérdida, pero también aleteaba con ansiedad por enfrentar a la familia de la que había tratado tanto de escapar. Parte de mí quería asistir al funeral para compartir mi dolor con otros. La otra parte estaba aterrorizada de que me recordaran los momentos hirientes que me llevaron a irme en primer lugar. El día del funeral, me paré frente al espejo en mi modesto departamento de Guadalajara, pasando mis dedos sobre la tela de mi vestido negro. Esta no era una reunión familiar cualquiera. Era la primera vez que regresaba al lugar donde una vez me sentí tan invisible. El pensamiento hizo que mi estómago se revolviera. ¿Me reconocerían siquiera como la persona en la que me había convertido? Al llegar a la Ciudad de México, las vistas familiares tiraron de las cuerdas de mi corazón. La vieja casa familiar estaba allí tal como la había dejado, robusta y sin cambios, mientras yo me sentía como una persona completamente diferente. Se me cortó la respiración al entrar. El aire estaba denso de nostalgia y tensión no dicha. El funeral en sí fue breve, solemne y lleno de susurros de recuerdo. Vi a mi madre, Lucía, al otro lado de la habitación intercambiando cortesías con parientes. Una ola de ansiedad me invadió. Allí estaba ella, mi madre, la mujer que nunca había aparecido cuando más importaba. No pude evitar preguntarme qué pensaba de la hija que había descuidado. Después del servicio, la familia se reunió en la casa para una pequeña recepción. Sentí sus ojos sobre mí al entrar, juzgando, evaluando. Raúl estaba allí también, pero no pude reunir el coraje para acercarme a él. En cambio, me quedé en las afueras, bebiendo una bebida, perdida en la cacofonía de la charla familiar. Justo cuando pensé que podía escabullirme sin ser notada, mi madre me vio. Su expresión cambió, una mezcla de sorpresa y algo que no pude ubicar del todo. Alivio, tal vez. Catá, dijo ella, acercándose. Llegaste. Podía sentir la tensión pulsando entre nosotras, pero me ocupé con la habitación, concentrándome en qué decir a continuación. Pero entonces llegó la confrontación que todos habían estado evitando. ¿Por qué no viniste a mi graduación? Las palabras se derramaron antes de que pudiera detenerlas. Mi voz era firme, pero mi corazón se aceleraba. ¿Realmente era más importante celebrar la carne asada de Raúl? El silencio que siguió fue ensordecedor. La conversación cesó y los ojos se volvieron hacia nosotras. Podía sentir su anticipación, pero estaba decidida a expresar el dolor que había hervido a fuego lento durante demasiado tiempo. No iba a dejar que este momento se escapara. Mamá, ese día fue monumental para mí. En cambio, me dejaron en una habitación llena de extraños mientras ustedes festejaban por otra persona. ¿Siquiera te importó? Las palabras colgaron pesadas en el aire, y pude ver el cambio en las expresiones de mi familia. Conmoción, incomodidad y tal vez una pizca de arrepentimiento. Esto era todo. El momento que podría conducir a la comprensión o a un abismo aún más amplio. Contuve la respiración, esperando su respuesta. Estaba preparada para una pelea, o tal vez peor, para que ella desestimara mis sentimientos por completo. Lo que sucediera a continuación podría cambiarlo todo. El silencio colgaba denso en el aire, y podía sentir el peso de la mirada de todos. Por un momento fugaz, me pregunté si había ido demasiado lejos. Pero al mirar a los ojos de mi madre, vi una mezcla de sorpresa y miedo. Esta era una confrontación que siempre había imaginado. Pero ahora que estaba sucediendo, sentí una oleada de adrenalina y determinación. Siquiera te importó, repetí, más suavemente ahora, mi voz temblando ligeramente. No solo sobre la graduación, sino sobre mí. ¿Alguna vez pensaste en cómo se sentía ser pasada por alto? ¿Ser siempre la que está en segundo plano esperando reconocimiento? El rostro de Lucía se torció en un ceño fruncido, una mezcla de confusión y actitud defensiva. ¿Qué? Lo sé, interrumpí,
con el corazón palpitando. Esto no se trata de excusas. No puedes simplemente desestimarme a mí o a mis sentimientos como siempre lo has hecho. Te necesitaba. Todavía te necesito. Ese día se suponía que debía tratarse de mí, y elegiste ignorarlo. Sentí un fuego encendiéndose dentro de mí, alimentado por años de frustración y resentimiento. Había navegado mi camino hacia la independencia solo para descubrir que mi familia seguía siendo una presencia inminente en mi vida. Era hora de dejar de permitir que sus acciones dictaran mis emociones. La habitación estaba en silencio excepto por los suaves arrastres de la familia moviéndose con inquietud. Podía ver a Raúl mirándonos, su expresión una mezcla de preocupación y contemplación. Este momento no era solo para mí. Era para cada grito silencioso que me había tragado a lo largo de los años. Empaqué mi vida y me fui a Guadalajara porque no podía soportar la idea de vivir más en tu sombra. Y aunque estoy comenzando de nuevo, una parte de mí todavía está rota porque quería que mi familia celebrara ese viaje conmigo. Las lágrimas picaban en las esquinas de mis ojos, pero las forcé hacia atrás. No quería lástima. Quería comprensión. Pero ahora me estoy dando cuenta de que no puedo seguir aferrándome a la esperanza de que las cosas cambien. Me has demostrado una y otra vez que valoras a otros más que a mí. Y duele. Es más que doloroso. Mi madre abrió la boca, pero no salieron palabras. Miró alrededor de la habitación como si buscara apoyo de los otros miembros de la familia. ¿No debería ser ella quien me consolara? Finalmente, encontró su voz. Katá, nunca quise lastimarte. Pensé que eras feliz haciendo tus propias cosas. Pensé que la graduación sería simplemente otro día. Simplemente otro día, exclamé, sintiendo el calor subir. Para mí, fue la culminación de años de arduo trabajo y sacrificio. Pero está claro que nunca seré suficiente para ti. Mis logros no significan nada si ni siquiera puedes molestarte en recordar cuándo son. En ese momento, me di cuenta de que no encontraría lo que una vez había esperado, reconciliación o incluso reconocimiento de mi familia. En cambio, me enfrenté a la dura verdad de que tenía que dejar ir este capítulo para siempre. Con una respiración profunda, me recosté, resistiendo la necesidad de suplicar o discutir más. He terminado de luchar por tu atención. Sigo adelante con o sin ti. No quiero continuar esta farsa. Me di la vuelta para irme, una mezcla de dolor y alivio invadiéndome. Mientras caminaba hacia la puerta, podía sentir todos los ojos todavía sobre mí. Pero esta vez, no me perturbó. Estaba reclamando mi narrativa. Adiós, mamá, dije suavemente, la finalidad de mis palabras reverberando en mi pecho. Espero que algún día entiendas. Al salir al aire fresco, me di cuenta de que me había liberado de las ataduras del resentimiento y la decepción. Estaba lista para entrar en mi futuro, sin cargas y sin pedir disculpas. Guadalajara me esperaba con los brazos abiertos, y estaba decidida a encontrar mi lugar en el mundo, un lugar donde finalmente sería valorada por quien soy. La mañana de la graduación comenzó como algo sacado de la vida que pensaba que estaba viviendo. Alineé mi maquillaje en el mostrador del baño, ensayé mi sonrisa en el espejo y revisé mi teléfono por 10ª vez. No había mensajes nuevos, solo el último de mi mamá la noche anterior, estamos tan ocupados preparando todo para hoy. No te estreses, ¿de acuerdo? Ella había agregado un emoji sonriente y un pequeño corazón. No dijo que era todo. No preguntó cómo me sentía. Llené el resto de la oración yo misma, preparando todo para mi gran día. Esa era la única cosa que tenía sentido. Fuera del lugar, grupos de familias se formaban alrededor de los escalones, sosteniendo ramos de flores y letreros hechos a mano. Me quedé a un lado, agarrando el borde de mi toga, actualizando mis mensajes una y otra vez, como si de alguna manera el acto de mirar más fuerte pudiera hacerla aparecer. Nada. Escribí, ¿dónde están sentados?, luego me detuve sobre el botón de enviar. Lo borré. No quería sonar necesitada. Me dije a mí misma que probablemente estaban atrapados en el tráfico. Tal vez el estacionamiento era una pesadilla. Tal vez ya estaban adentro y simplemente no habían revisado sus teléfonos. ¿Cómo te admites a ti misma que las personas que amas podrían simplemente haber elegido no venir? Dentro del auditorio, escaneé las filas de asientos mientras el decano daba la bienvenida a todos.
Traté de hacer coincidir cada silla vacía con una historia que no era la mía. Tal vez estaban en el baño. Tal vez llegaban tarde. Pero cuando los discursos se alargaron y los asientos donde debería haber estado mi familia permanecieron vacíos, la negación comenzó a saber a veneno. Entonces mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo oculté bajo los pliegues de mi toga y miré hacia abajo. Una foto de las redes sociales de mi tía apareció en mi pantalla de bloqueo, etiquetando a mi mamá. Mi hermano estaba en el centro de su patio trasero, con una pancarta de plástico de "Felicidades graduado" detrás de él. Él no se estaba graduando de nada. Era solo una fiesta. Mi mamá estaba a su lado, riendo mientras sostenía un plato apilado con comida. La marca de tiempo en la imagen coincidía con el momento exacto en que se suponía que debía caminar por el escenario. Miré fijamente la pantalla hasta que llamaron mi nombre. Caminando por ese escenario, los aplausos sonaban distantes, amortiguados por la pregunta rugiente en mi cabeza: si esto no es suficiente para ella, ¿qué lo será alguna vez? Estreché manos, forcé una sonrisa para la cámara y caminé de regreso a mi asiento, sosteniendo un diploma que de repente se sentía como un recibo por un trato que solo yo había honrado. Después de la ceremonia, la multitud se derramó sobre el césped. Los padres envolvían sus brazos alrededor de sus hijos. Los amigos se abrazaban, lloraban, posaban para fotos. Yo estaba sola al borde de todo, agarrando mi estuche de diploma como un escudo. Llamé a mi mamá. Directo al correo de voz. Llamé de nuevo. Esta vez, alguien contestó. Pero todo lo que escuché fue música y risas. Esperen, todos. Necesito una foto del invitado de honor, dijo la voz de mi mamá, distante pero clara. No era yo. Colgué antes de que se diera cuenta de que había contestado. Durante unos segundos, simplemente miré mi reflejo en la pantalla negra de mi teléfono. Mi lápiz labial se había agrietado en las esquinas por sonreír demasiado fuerte. ¿Realmente iba a seguir fingiendo que esto era normal? ¿Qué estaba bien con ser la hija de respaldo, la flexible, la que siempre entendía? En el viaje de regreso a mi pequeño departamento fuera del campus, la ira se asentó en algo más frío: claridad. Si me quedaba, seguiría orbitando alrededor de personas que apenas notaban cuando cruzaba hitos sola. Si me iba, al menos el silencio sería honesto. Para cuando estacioné, el plan había comenzado a formarse. No un escape dramático estilo película, algo más agudo, más intencional. Primero, abrí el chat grupal familiar y me desplacé a través de años de mensajes sobre los juegos de Raúl, las promociones de Raúl, las grandes oportunidades de Raúl, con mis logros apretados en los huecos como ocurrencias tardías. Me detuve sobre el botón "salir de la conversación", luego cerré la aplicación. Alejarse tenía que significar más que solo un pulgar presionando "salir". Tenía que significar desmantelar la versión de mí misma que pensaban que poseían. Saqué mi computadora portátil y escribí una lista: cancelar el contrato de arrendamiento. Transferir ahorros. Solicitar trabajos lejos. Realmente lejos. Encontrar un lugar nuevo para aterrizar. Eliminarlos de todo. Contactos de emergencia. Miré fijamente la lista. Un nombre familiar flotó en mi mente: Elena Torres. La única persona que siempre había tratado mis logros como si realmente importaran. La amiga que se había quedado despierta conmigo en videollamadas durante la semana de exámenes finales, que me dijo que valía más que las obras de atención que recibía en casa. Le envié un mensaje: hablo en serio esta vez. He terminado. Necesito una ruptura limpia. ¿Guadalajara sigue estando tan lejos como suena? Su respuesta llegó en un minuto: sí. Y tienes un sofá aquí hasta que encuentres algo mejor. Si realmente vas a hacer esto, haremos que funcione. Miré alrededor de mi departamento, las pilas de libros de texto, los muebles baratos, el marco de fotos en mi escritorio que sostenía la última foto de mi familia todos juntos. La sonrisa de mi mamá en esa foto de repente parecía falsa, como si perteneciera a una extraña. Esa noche, empaqué lo que pude meter en mi auto, deslicé mi llave debajo de la puerta de mi arrendador con una nota corta y miré mi teléfono por última vez. Todavía no había mensajes de mi madre preguntando cómo había ido la graduación. Así que le envié mi propio mensaje: una sola foto mía con mi toga y birrete,
parada sola en el auditorio vacío después de que todos se habían ido. Sin leyenda, sin explicación. Solo la verdad que ella no se molestó en presenciar. Luego silencié su número, coloqué el teléfono boca abajo en el asiento del pasajero y giré la llave en el encendido. ¿Estaba huyendo o finalmente saliendo de un papel que nunca estuve destinada a interpretar? Los kilómetros se desdibujaron mientras conducía hacia el occidente, mi antigua vida encogiéndose en el espejo retrovisor. Cada línea estatal que cruzaba se sentía como otro cordón invisible rompiéndose, otro lazo con mi madre aflojándose. Para cuando llegué a Guadalajara, el agotamiento se aferraba a mí como una segunda piel. Pero debajo de eso había algo nuevo, alivio. Elena me recibió frente a su edificio de departamentos, descalza con calcetines que no combinaban, con los brazos abiertos de par en par. «Realmente lo hiciste», dijo ella, atrayéndome hacia un abrazo que duró un poco más que lo casual. «Realmente te fuiste». «¿Qué se suponía que debía hacer?», respondí. «¿Esperar a que ella recordara que existo?». Elena no discutió. No trató de defender a mi madre ni recordarme que la familia lo es todo. Simplemente me ayudó a subir mis cajas por las escaleras estrechas y despejó un rincón en su sala de estar para mi maleta y ropa doblada. La primera semana fue una neblina de logística. Solicité trabajos durante el día, envié mi currículum a cada empresa de tecnología que le daría una oportunidad a una recién graduada, y pasé las noches reescribiendo mi vida en papel. Contacto de emergencia, Elena Torres. Pariente más cercano, no aplica. Dirección permanente, Guadalajara, Jalisco. Cada formulario que solía tener el nombre de mi madre se convirtió en un pequeño ritual de borrado. Mi bolígrafo se detenía sobre las casillas donde solía escribir Lucía Montes, y las tachaba con una especie de satisfacción silenciosa. Si ella no iba a aparecer cuando la necesitaba, no tenía derecho a ser la persona a la que el hospital llamara si terminaba en una zanja. Tomó 3 semanas de entrevistas, rechazos y espera. Pero eventualmente, recibí una oferta de una empresa emergente de tamaño mediano que construía herramientas para la planificación urbana. No era glamoroso, pero era mío. Cuando la reclutadora llamó para decir, «Nos gustaría incorporarte», casi pregunté si estaba segura de que tenía a la persona correcta. En la oficina, las presentaciones venían con la misma charla trivial. «¿De dónde eres? ¿Qué te trajo aquí? ¿Extrañas a tu familia?» «Soy de la Ciudad de México», respondía yo. Necesitaba un cambio. Era complicado en casa. La mayoría de la gente asentía y lo dejaba pasar. Algunos insistían, pero yo había perfeccionado el arte de la desviación cortés. «¿Cómo explicas que tu madre te abandonó en tu día de graduación sin sonar como si estuvieras exagerando?» Por la noche, me sentaba en el sofá de Elena desplazándome por mis fotos. Comencé a borrar. Primero se fueron las fáciles, selfies borrosas, tomas duplicadas, capturas de pantalla aleatorias. Luego fui tras las imágenes que dolían. Mi mamá abrazando a Raúl en su cumpleaños mientras yo estaba de fondo. Mi mamá animando en sus juegos. Mi mamá sonriendo en la primera fila de sus eventos, mientras mis fotos de ceremonias de premios eran selfies en espejos de baño porque no había nadie allí para tomarlas. Una por una, las eliminé de mi teléfono, de mi nube, de mis redes sociales. No borré con rabia, seleccioné. Dejé evidencia de mi vida, mis proyectos, mis salidas nocturnas por café durante los exámenes finales, mi nueva ciudad. La borré a ella, no porque quisiera fingir que nunca había existido, sino porque me negué a seguir preservando una versión de ella que nunca había aparecido realmente por mí. A veces me detenía con el dedo sobre el botón de borrar y me preguntaba, si borro esto, ¿estoy mintiendo sobre lo que pasó o finalmente diciendo la verdad sobre lo que importaba? Me quedé con una foto, mi abuela y yo, paradas en su porche, su brazo entrelazado con el mío. Ella era la única persona que alguna vez me había mirado como si yo fuera suficiente, exactamente como era. Deslicé esa foto en la esquina de mi espejo. Guadalajara lentamente se convirtió en una vida. Una tarjeta de acceso que realmente abría puertas. Reuniones donde la gente escuchaba cuando hablaba. Noches de pizza con Elena y algunos compañeros de trabajo. Mañanas donde me despertaba y no revisaba inmediatamente mi teléfono para ver si mi mamá recordaba que existía. Pero incluso mientras construía esa vida, había una conciencia tranquila zumbando en el fondo.
había desaparecido de su mundo. Pero la parte de mí que quería que ella notara el espacio vacío donde solía estar, esa parte todavía estaba muy viva. El correo electrónico del abogado llegó un martes por la tarde, a mitad de un sprint de producto. La línea de asunto era corta y formal: patrimonio de Margarita Hernández, el nombre de mi abuela. Mi estómago se desplomó. No había hablado con ella en meses. Me había dicho a mí misma que la estaba protegiendo de las consecuencias de mi acto de desaparición. Pero en el fondo, había tenido miedo. Miedo de que tomara el lado de mi madre. Miedo de que me dijera que regresara y fuera razonable. Hice clic en el correo electrónico para abrirlo con dedos que de repente se sentían pesados. El abogado explicó que mi abuela había fallecido pacíficamente 2 semanas antes. Habría un pequeño servicio en la Ciudad de México. Adjuntas había copias escaneadas de documentos relevantes, incluida una nota que mi abuela había dejado para mí e información sobre un fondo que había establecido hace años. Abrí el archivo adjunto. Ella había dirigido una parte de sus ahorros a una cuenta de educación para la colegiatura y los gastos de graduación de Catalina. Había escrito mi nombre con su letra cuidadosa y curva. El fondo había estado bajo el control de mi madre hasta que Catalina completara su título. Según el estado de cuenta en pesos, la mayor parte del dinero había desaparecido. Los retiros estaban marcados con fechas que se alineaban sospechosamente bien con los gastos de emergencia de mi hermano, reparaciones de automóviles, una empresa comercial fallida, un viaje que tenía que hacer con sus amigos. Mi garganta se secó. Me desplacé más y encontré una nota de mi abuela al abogado escrita meses antes de la graduación. Mencionaba estar aliviada de que Lucía dijera que Catalina no quería un gran alboroto por su ceremonia y prefería una pequeña cena familiar más tarde. Mi visión se nubló. Mi madre no solo se había saltado mi graduación. Había reescrito la historia tan completamente que incluso mi abuela pensaba que yo no quería a nadie allí. Había usado el dinero destinado a apoyar mi educación para financiar la vida de mi hermano y luego actuó como si mi graduación fuera simplemente otro martes. ¿Cuántas veces había hecho eso? ¿Cuántos momentos había editado silenciosamente, reemplazando mis necesidades con las de otra persona mientras le decía a todos que yo no era del tipo que hacía un gran problema de las cosas? Cerré mi computadora portátil y presioné mis palmas contra mis ojos hasta ver chispas. Cuando Elena llegó a casa esa noche, me encontró sentada en la mesa de la cocina rodeada de páginas impresas. ¿Qué pasó?, preguntó, dejando caer su bolso y sentándose frente a mí. Deslicé los documentos hacia ella. Ella le dijo a mi abuela que yo no los quería en la graduación. Usó el dinero que la abuela dejó para mí, para mi título, para Raúl. Y luego le hizo una fiesta el mismo día que caminé por el escenario sola. Elena leyó en silencio, apretando la mandíbula. ¿Cómo llamas a eso siquiera?, pregunté. ¿Negligencia? ¿Manipulación? ¿Robo? ¿Cómo tomas el momento de tu propia hija y se lo entregas a otra persona y luego duermes por la noche como si nada hubiera pasado? Elena me miró a los ojos. ¿Qué quieres hacer? Por primera vez, mi respuesta no fue un tembloroso no lo sé. Quiero que ella sienta lo que me hizo sentir, dije en voz baja. Quiero que se despierte un día y se dé cuenta de que ya no tiene idea de quién es su hija porque estaba tan ocupada reescribiendo mi vida para que encajara en su historia. Y quiero que todos a los que mintió vean la verdad. He terminado de ser la versión de mí que ella edita para verse mejor a sí misma. Reservé un vuelo a la Ciudad de México para el funeral. No para reconectar, no para arreglar las cosas. Iba a volver para enterrar a mi abuela y para enterrar lo que quedara de la hija que mi madre pensaba que podía controlar. El día del funeral, la Ciudad de México se sentía más pequeña de lo que recordaba, como si la ciudad misma se estuviera encogiendo a mi alrededor. Me paré en el borde del cementerio, agarrando el programa con el nombre de mi abuela, y me recordé por qué estaba allí. No estaba allí por mi madre. Ya no. El servicio fue simple y tranquilo, tal como mi abuela hubiera querido. Vi a mi mamá a través de la multitud, sus ojos rojos, su mano agarrando el brazo de una silla. Por un momento, un dolor reflejo estalló en mi pecho, la necesidad de ir hacia ella, de ser la hija que arreglaba las cosas, que lo hacía más fácil para todos los demás. Luego recordé los asientos vacíos en mi graduación y la foto de la fiesta en el patio trasero estampada con esa pequeña y cruel pancarta de felicidades. Después del entierro,
Todos se trasladaron a la casa de mi abuela para la recepción. La sala de estar estaba llena de parientes sosteniendo platos de papel y vasos medio vacíos, intercambiando historias sobre cuán fuerte había sido mi madre a través de todo. Ha tenido un año tan difícil, dijo una tía. Entre los contratiempos de Raúl y Catalina yéndose a donde sea que se haya ido. Lucía nos dijo que Catá ni siquiera quería una ceremonia. ¿Te imaginas? Mis oídos zumbaban. Di un paso hacia la entrada. Eso no es lo que pasó, dije. Las cabezas se giraron. La conversación se detuvo. Mi madre se congeló, su sonrisa resbalando por primera vez en todo el día. Catá, dijo, su voz tensa. Este realmente no es el momento. ¿No lo es?, pregunté. La abuela pasó años ahorrando para mi educación y mi graduación. Ella confió en ti para manejar ese dinero. Ella pensó que me estabas apoyando. Ella pensó que yo no quería a nadie en mi ceremonia porque tú le dijiste eso. Un murmullo recorrió la habitación. Los ojos de mi tía se abrieron de par en par. El rostro de mi madre palideció. Estás malinterpretando. Traje los documentos, dije, mi voz firme. Caminé hacia la sala de estar y saqué las páginas impresas de mi bolso y las coloqué sobre la mesa de café. Estas son las instrucciones de la abuela. Y estos, dije, pasando a los estados de cuenta, son los retiros que hiciste en las mismas fechas en que publicaste fotos de los viajes de emergencia y fiestas de Raúl. Tomé el control remoto y encendí el televisor. Había sincronizado mi teléfono con el antes, por si acaso encontraba el coraje para hacer exactamente esto. En la pantalla, comenzó una presentación de diapositivas, una foto mía con mi toga en el escenario vacío, seguida de las tomas de la carne asada en el patio trasero de esa misma tarde, mi mamá posando junto a Raúl, riendo bajo la pancarta. No agregué música. El silencio era lo suficientemente fuerte. Mientras caminaba por ese escenario sola, dije, esto es lo que mi madre estaba haciendo. Y ella le dijo a la abuela que yo no la quería allí. Ella les dijo eso a todos ustedes también, ¿no es así? Dejé colgar la pregunta. Mi tío se aclaró la garganta. Lucía, ¿es eso cierto? Mi madre abrió la boca, la cerró y luego forzó una risa que sonaba frágil. Esto es ridículo. ¿Saben cuán dramática puede ser Catá? Ella se fue. Ni siquiera nos dijo que iba a Guadalajara. ¿Qué se suponía que debíamos hacer? Aparecer, dije. Eso es lo que hacen los padres. Y si no podías, podrías haber dicho la verdad en lugar de convertirme en la hija desagradecida que no quería un alboroto. Me dirigí a la habitación, no solo a ella. Desaparecí porque quedarme significaba dejar que ella siguiera reescribiendo mi vida, usando mi historia como utilería para la suya. Así que, la borré de todo, papeles, formularios, fotos. Porque ella me borró a mí primero. Durante un largo momento, nadie habló. Raúl se movió incómodamente, evitando mis ojos. Mi tía volvió a mirar los documentos, con los labios apretados en una línea fina. Podía ver cómo lo asimilaban, el dinero, las mentiras, la brecha entre la madre que mi familia pensaba que conocía y la que había elegido silenciosamente una fiesta sobre la graduación de su hija. La voz de mi madre se quebró. No entiendes lo que es mantener todo unido. Hice lo que tenía que hacer por esta familia. ¿Lo hiciste?, pregunté. ¿O simplemente hiciste lo que te hacía sentir importante? Porque esto es lo que estoy haciendo por mí misma ahora. Saqué una carpeta delgada de mi bolso y la abrí. Estos son los formularios para eliminarte como mi contacto de emergencia, como mi beneficiaria, como mi punto de contacto para cualquier cosa que involucre mi vida. Ya he presentado el papeleo en Guadalajara para cambiar mi apellido al apellido de soltera de la abuela. Después de hoy, legal y emocionalmente, hemos terminado. Algunas personas jadearon. A alguien se le cayó un vaso de plástico. ¿Es esto venganza?, pregunté en voz baja, más a la habitación que a ella. Tal vez. Pero también es protección. No voy a seguir sangrando por alguien que llama a mis sueños, simplemente otro día. Mi madre me miró fijamente, su expresión desmoronándose en cámara lenta. Pude verlo en sus ojos en el momento en que se dio cuenta de que no estaba fingiendo,
que no habría una llamada telefónica nocturna donde me disculpara por exagerar, ningún regreso silencioso con la cola entre las piernas. Yo ya me había ido. Esta era solo la parte donde la hacía mirar. Sin otra palabra, apagué el televisor, recogí mi carpeta y caminé hacia la puerta. El pasillo parecía más largo de lo que recordaba, lleno de fotos enmarcadas de cumpleaños y días festivos. Noté en cuán pocas de ellas estaba yo realmente. En el umbral, me detuve y miré hacia atrás por última vez. Adiós, mamá, dije. Espero que algún día, cuando te preguntes por qué tu hija no llama, recuerdes que fuiste tú quien me enseñó a desaparecer. Luego salí, cerrando la puerta detrás de mí sobre la vida que finalmente había decidido borrar. De regreso en Guadalajara, todo se veía igual. La misma parada de autobús, la misma cafetería de la esquina, la misma abolladura en el cojín del sofá de Elena donde siempre me sentaba. Pero yo era diferente. El funeral, la confrontación, la presentación de diapositivas, todo se repetía en mi mente como una película de la que finalmente había llegado al final. Por primera vez, no había una escena que deseara haber manejado de manera diferente. Había dicho lo que necesitaba decirse. Había mostrado lo que necesitaba ser visto. Ahora, se trataba de seguir adelante. El papeleo del cambio de nombre tomó meses en procesarse, pero el acto de presentarlo se sintió como accionar un interruptor. Firmé los formularios con mano firme, Catalina Hernández, el apellido de mi abuela. La primera vez que lo vi impreso en un documento oficial, una extraña mezcla de dolor y orgullo me invadió. En el banco, actualicé mis registros. ¿Algún miembro de la familia que le gustaría agregar como beneficiario?, preguntó el empleado. No, dije, no en este momento. En el consultorio del médico, llené un nuevo formulario de ingreso. Bajo en caso de emergencia, notificar, escribí el nombre de Elena nuevamente, luego agregué el nombre de una colega que se había convertido silenciosamente en una amiga. La línea que solía decir madre se quedó en blanco. Revisé mi teléfono, eliminando el número de mi madre de todo, mi cuenta de viajes compartidos, mi archivo de recursos humanos, mi lista de contactos de confianza. Cambié mi correo electrónico, configuré filtros para enviar cualquier cosa de ella directamente a una carpeta que etiqueté como archivo, y luego silencié las notificaciones para esa carpeta por completo. Borrarla no fue un solo gesto dramático. Fue una serie de elecciones pequeñas y deliberadas, nombre por nombre, formulario por formulario, recuerdo por recuerdo. Una noche, Elena me encontró sentada en el suelo rodeada de cajas de zapatos con fotos viejas y cuadernos. ¿Estás segura de que estás bien?, preguntó, apoyándose en el marco de la puerta. No estoy quemando nada, dije. Solo estoy clasificando. Hice 2 pilas. Pila 1, momentos que todavía se sentían como míos, riendo con amigos, proyectos escolares, la vez que la abuela y yo horneamos un pastel tan mal que colapsó en el medio y lo comimos directamente del molde. Pila 2, momentos que solo me recordaban ser un accesorio en mi propia vida, parada detrás de Raúl en fotos familiares, sentada a un lado mientras mi madre se volcaba en su última crisis. Puse la segunda pila de nuevo en la caja de zapatos, la cerré con cinta adhesiva y la deslicé hacia el fondo de mi armario. No destruida, solo fuera de alcance. ¿Alguna vez te preocupa arrepentirte de esto?, preguntó Elena en voz baja. Todos los días, admití. Pero también me arrepiento de cada vez que esperé a que ella cambiara. En algún momento, tienes que decidir con qué arrepentimiento puedes vivir. Las semanas se convirtieron en meses. La vida real, ordinaria y complicada, comenzó a llenar los espacios que la ira solía ocupar. El trabajo se volvió más ajetreado. Dirigí mi primer proyecto. Reía más fácilmente. A veces incluso pasaba un día entero sin pensar en mi madre en absoluto. Y luego, una tarde, un correo electrónico se deslizó más allá de mis filtros. La línea de asunto era solo mi nombre. La miré durante mucho tiempo antes de abrirlo. Era de mi madre. Sin saludo, sin disculpas, solo unas pocas líneas. Dijo que había oído sobre el cambio de nombre. Dijo que la familia estaba preocupada por mí. Dijo que esperaba que recuperara el juicio y recordara a dónde pertenezco. Lo leí 2 veces, esperando que la vieja culpa estallara, que la necesidad de arreglar todo me arrastrara de vuelta. No lo hizo. En cambio,
Pensé en esa fila vacía de asientos en mi día de graduación, en la foto de ella riendo sobre una parrilla mientras yo cruzaba el escenario sola, en la cuidadosa letra de mi abuela en esos documentos y en la confianza que mi madre había tratado como un cajero automático. Presioné responder y escribí una oración: recuerdo exactamente a dónde pertenezco, y no es donde me tratan como si no existiera. Luego borré el borrador en lugar de enviarlo. Algunos mensajes no necesitan ser entregados para ser verdaderos. Archivé su correo electrónico, volví a habilitar el filtro y volví a mi trabajo. A la gente le gusta decir que la venganza se trata de lastimar a alguien de la forma en que te lastimaron a ti. Tal vez eso sea cierto para algunos. Para mí, se trataba de asegurarme de que mi madre tuviera que vivir con el silencio que ella creó, sin el consuelo de fingir que fue mi elección todo el tiempo. No envié ultimátums dramáticos. No aparecí en los días festivos para discutir. Simplemente dejé de estar disponible para su versión de la historia. Cambié mi nombre, mis contactos, mi futuro. Borré todo rastro oficial de la hija por la que no se había molestado en aparecer. Y al hacerlo, finalmente me vi a mí misma con claridad. A veces, tarde en la noche, me sorprendo preguntándome qué le dice a la gente ahora. ¿Dice que estoy ocupada? ¿Que nos distanciamos? Que estoy pasando por una fase. Luego recuerdo que no tengo que saberlo. Su narrativa ya no me gobierna. Todavía tengo cicatrices de la chica que se paró en ese escenario buscando un rostro que nunca apareció. Pero también tengo algo que ella nunca me dio, una vida donde mi valor no se mide por lo conveniente que soy para otra persona. Si estuvieras en mi lugar, si tu madre te abandonara el día en que finalmente ganaste tu momento, ¿seguirías esperando en ese auditorio a que ella apareciera? ¿O te marcharías, cerrarías las puertas detrás de ti y comenzarías a borrarla de una historia de la que nunca realmente le importó ser parte?